Muchas gracias nuevamente por la invitación. Me voy a referir al síndrome de Nutcracker. El síndrome de Nutcracker se clasifica el Nutcracker anterior cuando hay una compresión de la vena renal dada por la arteria mesentérica superior y la aorta. El posterior cuando la vena renal tiene una ubicación retroaórtica y la combinación de ambos, o también llamada vena circunaórtica. La clínica de estos pacientes va a depender fundamentalmente de las vías derivativas, que eso es lo que estamos demostrando en un trabajo prospectivo que estamos realizando, que va a terminar este año. Dolor lumbar, dolor pélvico o hematuria, o trastornos combinados, dependiendo de las vías derivativas. ¿Cuáles son los criterios ecográficos para definir que existe una compresión de la vena renal? Como la imagen de signo de pico, el afinamiento de la vena renal en el pasaje del compás, ángulo aorto mesentérico menor de 30 grados, vena gonadal dilatada y la evidencia de flujo o vías derivativas. Los mismos criterios vamos a tener criterios tomográficos o por angioresonancia, donde vemos justamente en este caso la disminución del ángulo aorto mesentérico y la imagen de pico y con una derivación lumbar. Cuando vamos a hacer una flebografía que está dentro del algoritmo diagnóstico de estos pacientes, va a depender de dónde vamos a posicionar el catéter. Este es el mismo paciente donde el catéter fue posicionado en diferentes lugares de la vena renal y hemos tenido diferentes imágenes donde la tercera sería la ideal, donde se puede ver perfectamente las vías derivativas. Los criterios radiológicos, como ya dijimos, el signo de pico, las vías derivativas ascendentes o descendentes, dependiendo de la forma de compresión y qué grado de compensación se estableció, y muchas veces nos valemos de las técnicas de sustracción en el mismo paciente. Fíjense cómo se puede objetivar con una flebografía simple, con una técnica de sustracción, cómo se generan las vías derivativas y explicar por qué el paciente tiene la clínica que nos refiere. Siempre nos valemos también del estudio rotacional, porque nos permite objetivar la impronta que genera la arteria, las arterias sobre la vena, y van a ver justamente qué vías compensadoras se van generando. El IBUS juega un papel importante a la hora de definir la compresión exacta. Muchas veces tenemos varias compresiones, a veces por la arteria, a veces ligamentarias, y eso nos permite identificar el sitio de compresión, el sitio de ubicación ideal para la colocación del stent. Nosotros hemos identificado 7 patrones. Estamos, como les dije, en un estudio prospectivo. Existe una correlación clínica con la ecografía, con la radiología y con la tomografía. Vamos a analizar rápidamente los distintos patrones que hemos encontrado. Tenemos una casuística que supera los 800 pacientes en el estudio prospectivo, donde tenemos un patrón normal en el 42% de los casos, control clínico, una derivación tipo 2, cuando justamente tenemos una compresión de la vena renal y deriva por la vena gonadal. Generalmente la clínica es dolor pélvico, por lo tanto vamos a hacer una embolización gonadal. Este es el caso de una compresión tipo 2, en el 27% de los casos, donde van a ver cómo se deriva el flujo por la gonadal. La clínica va a ser dolor pélvico. Embolizamos esa vena gonadal. Fíjense cómo cambia la vía derivativa posterior a la embolización. Ya no va hacia la pelvis, sino va hacia el plano ascendente o lumbar. 90% de los casos resuelven el cuadro y no requieren la colocación de un stent. Fíjense en este otro caso, la insuficiencia gonadal, la embolización y cómo cambió la vía derivativa. Hay situaciones en las cuales, como les dije, en el 10% de los casos, que posteriormente a la embolización se recrudece el síndrome de Nutcracker con dolor lumbar y la hematuria, y en ese caso nos vemos obligados a colocar un stent. En el tipo 3, la derivación es ascendente y la conducta va a ser expectante. Generalmente son asintomáticos. Este es un caso de vía de lo que llamamos fenómeno de Nutcracker. En la de tipo 4, pre o retroaórtica, acá hay una derivación descendente por las venas lumbares y generalmente el dolor es un dolor lumbar, por lo tanto termina en stent. En la de tipo, cuando hablamos de stent, optamos por los stent dedicados a vena y siempre lo asociamos a embolización de las fugas con coil de liberación controlada. En el tipo 5, la derivación es contralateral y generalmente hay dolor lumbar. Fíjense cómo se marca toda la columna lumbar y justifica el dolor. Termina generalmente con implante de stent. Este es un caso de vía derivativa tipo 5. Esto es un caso de vía derivativa tipo 5, previo con IBUS,
previo a la angioplastía y posterior a la angioplastía, cómo mejora la clínica y el cuadro clínico del paciente. En la de tipo 6 vemos la derivación descendente, combinada o múltiple. En este caso va a depender de la clínica, el implante del stent o de la embolización gonadal. Un ejemplo de un tipo 6 y de la derivación circunaórtica. En este caso va a depender de la clínica si vamos a colocar el stent en un plano anterior o en un plano posterior. Siempre se asocia a la embolización gonadal. El caso de una mujer con dispareunia, dolor postcoital, microhematuria y dolor lumbar intenso. Van a ver la compresión significativa, signos de nutcracker, y van a ver, justamente es el caso que vimos en la distinta posición de la vena renal, insuficiencia de la gonadal, insuficiencia de la obturatriz y glútea, insuficiencia de la glútea inferior contralateral, y procedimos a la embolización de la glútea inferior, embolización del tronco obturatriz, embolización de la obturatriz derecha, embolización de la gonadal izquierda, y posteriormente la colocación de un stent dedicado a vena, donde se puede ver perfectamente cómo queda posteriormente a la impactación y el control con IBUS, la restitución total del flujo renal. El resultado final con desaparición de la colateralidad, lo que era previo y cómo quedó posteriormente a la angioplastía. Y el seguimiento fundamental por ecografía y tomografía, donde se ve el perfecto círculo y la desaparición de la colateralidad. Como complicaciones, migraciones, muy poco, generalmente son migraciones distales, no hemos tenido migraciones proximales. Lo que sí puede pasar que hemos tenido hiperplasias tempranas en algunos casos que nos obligó a mantener la antiagregación y el uso de estatinas. Repasando un poco nuestra actividad de la unidad de intervencionismo y agradecer nuevamente la invitación. Muchas gracias.